Tan especial, hermano. El tema que esta mañana vamos a estar meditando es desarrollándonos en el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Desarrollándonos en el propósito de Dios en nuestras vidas. Y quiero hablar de un propósito bien grande, hermano, que Dios tiene con cada uno de nosotros, y es el sacerdocio. Amén. El sacerdocio de Cristo para su iglesia, y nosotros como siervos de Cristo, fungiendo como sacerdotes para esta humanidad en este tiempo. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos allí en los versículos 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Leámoslo todo, hermanos, con fuerte voz y con gozo, declarando esta palabra que es real en nuestra vida. Y dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Y dice aquí el 10, vosotros que en otro tiempo que no éramos pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Ahora somos pueblo de Dios, aunque no lo éramos antes. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria al Señor. Bueno, que el Señor continúe derramando bendición sobre su iglesia. Estamos muy gozosos, estamos de fiesta. Hemos alabado al Señor con gozo. ¿Cuántos lo hicieron así, hermanos? Alabamos al Señor con gozo, aleluya. Porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicia a la diestra del Señor, aleluya. Y nosotros estamos en la presencia del Señor, Él está en medio de nosotros. El tema, hermanos, es un tema que nos alienta, hermanos, al crecimiento espiritual. ¿Cuántos quieren crecer más, hermanos? Aleluya. Tenemos una meta, ¿no? De llegar ¿a qué estatura queremos llegar, hermanos? A la estatura de Cristo, aleluya. Él es el varón perfecto, es Él el modelo de la iglesia, aleluya. Y en Él, usted y yo debemos tener puesta nuestra fe y nuestra mirada en Jesucristo, ¿verdad? Que es nuestro sumo sacerdote, gloria al Señor, aleluya. Así que, hermanos, nosotros tenemos gran privilegio, hermano, de ser lo que somos, aleluya. ¿Cómo se siente usted, iglesia del Señor? ¿Cómo se sienten de ser el pueblo del Señor? Felices, bendecidos, somos escogidos, hermano. Usted es escogido, usted es escogida, hermana, jovencito, señorita. Somos escogidos, aleluya, de parte del Dios del cielo, aleluya. Él llegó a tu vida, gloria al Señor, con su amor. Y te dijo, mira hijo, mira hija, yo te amo y di mi vida por ti, aleluya. Y lo que quiero es bendecirte. ¿Sabe que la vida de la iglesia es una vida de bendición, hermano? El plan con que Dios nos salvó es para bendecirnos, hermano. Aleluya. Usted diga, el Señor me salvó para bendecirme, aleluya. No para tenerme allí regañándome, no. El Señor nos llamó para bendecirnos, aleluya. Y como es un Dios tan bueno, nosotros también queremos agradarle a Él. ¿Usted quiere agradar al Señor, hermanos? Amén. Dios se merece, hermano. Un padre como nuestro Padre, hermanos, se merece que nosotros le demos la reverencia, le demos el honor, le demos la alabanza. Y aquí el sentido de alabanza es declarar, hermanos, las bondades de Dios que han sido derramadas a nuestro favor. Así que todo eso somos nosotros, hermanos. Yo quiero que la iglesia comprendamos estas verdades de la palabra del Señor. Porque a veces yo siento que la iglesia tiene todavía un estigma, ¿no? De que nosotros somos como lo menospreciado de este mundo. Éramos, hermano.
Éramos, diga, eso era antes de venir a Cristo, aleluya, pero ahora en Cristo, aleluya, somos especiales para el Señor y debemos de ser especiales también en nuestra forma de vivir y también debemos de ser especiales, hermano, en el servicio a Dios. Amén. Gloria al Señor. Así que el apóstol Pedro, hermano, es el que escribe este pasaje. Ustedes saben quién fue el apóstol Pedro, un hombre entregado al Señor, hermano, con todo su corazón, pero a pesar de todo eso cometió varios errores, como nos pasa a nosotros, ¿verdad? Yo sé que usted ama al Señor. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decirle al Señor en su presencia: te amo, Señor, te amo, Señor? Aunque no soy perfecto, mi deseo es llegar a ser, aleluya, como tú, Señor, porque es la promesa que el Señor nos ha dado. Que un día, hermano, llegaremos a su presencia y le veremos. ¿Cómo le vamos a ver, hermano? Cara a cara, tal como Él es, aleluya. Pero todo aquel que tiene esa esperanza en Él, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Qué va a hacer? Se purifica, se perfecciona, aleluya, como Él es puro, como Él es santo, gloria al Señor. Así que el apóstol Pedro, hermano, es un gran hombre de Dios como ustedes, como nosotros, hermano. Ustedes, hermanos y hermanas, son grandes hombres y mujeres de Dios, aleluya, que Dios los está usando, aleluya. ¿Usted se siente que Dios lo está usando? Ok, si pasara que usted siente que Dios no lo está usando, dígale al Señor: Señor, aquí estoy. Aleluya, dígale: Señor, aquí estoy. Tú ya me salvaste, aleluya, es lo más grande, aleluya, que el ser humano puede recibir. Tú ya me salvaste y ahora ¿cuáles son tus planes conmigo? Y yo le digo que Dios tiene planes preciosos para cada uno de nosotros, aleluya. Planes de bendición, hermano, y planes de que nosotros, hermanos, llevemos su gloria. O sea, nosotros somos portadores de la gloria de Dios. ¿Cuántos lo sabían, hermano? Usted es un portador de la gloria de Dios y debemos dejar que esa gloria de Dios resplandezca en nosotros, aquí en la casa de Dios, en nuestra casa y afuera en el mundo donde Dios nos tiene. ¿Sabe que Dios, hermano, cuando nos salvó no nos llevó al cielo porque dijo: no, yo necesito que esta persona se quede allí, como le dijo, ¿verdad?, aquellos que salvó, que querían seguirlo? No, tranquilo, ustedes no, yo sigo el ministerio, pero ustedes vayan a su lugar y den testimonio de mí, aleluya. ¿Cuántos lo estamos haciendo, hermano? Dando testimonio de Cristo, allí donde Dios te tiene, hermano, allí donde Dios te tiene. Dale testimonio al Señor, del Señor, de lo que Dios está haciendo en ti, de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios va a seguir haciendo, hermano. Mientras tengamos vida, hermano, Dios sigue haciendo en nosotros una bendición de irnos perfeccionando y de irnos usando para su gloria. Entonces, el apóstol Pedro, hermanos, él le dice a la iglesia, porque acuérdense, la iglesia, hermanos, siempre ha sido como rechazada, como menospreciada por el mundo. Y eso da esa sensación de que nosotros como que no valemos, que somos vistos de menos. Pero, hermano, no te sientas triste por eso. Aleluya, porque suponte que todo el mundo te viera de menos. El Dios del cielo, aleluya, te ve a ti como un príncipe y una princesa del Señor, aleluya. Como a alguien, hermano, aleluya, a quien Él ama mucho y lo ha puesto en un lugar especial. Dice la palabra del Señor que Dios nos salvó, hermano, y Dios nos sacó del muladar. Fíjense las ideas que expresaban aquellos hombres que habían experimentado esa salvación tan grande del Señor. Sentían que habían estado en el muladar, quiere decir en ese lugar sucio, maloliente. Hermano, donde aún la persona que trabaja en el muladar, porque tiene que trabajar allí, hermano, no quiere estar allí porque es un lugar, bueno, este mundo, hermano, la iglesia, yo quiero que te meta eso en su corazón. Este mundo, ese es el muladar de donde el Señor nos sacó, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Este mundo con su maldad, hermano, con sus pecados, con su forma de vivir, que usted ve cómo está viviendo el mundo. Desenfrenado, hermano. Desenfrenado. Llamándole a lo malo bueno y a lo bueno diciendo: eso no sirve.
Pero usted, iglesia del Señor, sabemos que nosotros tenemos la verdad de Dios, aleluya, y que el evangelio de Jesucristo es poder de Dios, aleluya, porque es el único que tiene poder para salvar, para transformar vida y para cambiar, hermano, corazones y mentes de personas, hermanos, que por la obra de Satanás y del pecado son inservibles ya. Pero cuando vienen a Cristo, aleluya, cuando vienen a Cristo humillados de corazón, aleluya, Cristo los transforma, aleluya, les da un corazón nuevo, les da una mente nueva, aleluya, y le da oportunidades, aleluya. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades, hermano, aleluya. Y cuando hablo de oportunidades, quiero dejar claro esto, porque muchas veces vemos que como que el Señor dio oportunidad de que tú puedes estar cayendo y levantándote, cayendo y te levantando. Sí, Dios es misericordioso, pero no. Yo quiero hablar de oportunidades en el punto positivo. Ahora llegaste a Cristo, ahora eres salvo, ahora eres una nueva criatura y ahora el Señor te quiere dar oportunidad de desarrollarte, de crecer, de avanzar, de superarte, aleluya, porque la sabiduría que Dios nos da, hermano, es superior a la sabiduría de este mundo, aleluya. ¿Cuántos se gozan, hermano? Aleluya. Eso es especial, hermano, lo que Dios hace. Pero nosotros entonces tenemos que tomar conciencia de la obra que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que el apóstol Pedro estaba enseñándole a los hermanos en este pasaje, hermano. Y él le dice, por esto, mis amados hermanos, no estoy leyendo en el versículo anterior. El apóstol Pedro, hermano, diciéndole, mas vosotros sois linaje escogido. Aleluya. Y Pedro aquí se está refiriendo, hermano, a que el pueblo de Israel, él está hablando al pueblo cristiano judío. Acuérdense, Pedro fue el apóstol a los judíos. Y dice esta epístola que él escribió, hermano, a los cristianos judíos que estaban dispersos por todo el mundo. Bueno, Pedro está tomando eso. El pueblo de Israel fue escogido de Dios. Y escogió a un hombre, aleluya, que se le llama el padre de la fe, se le llama amigo de Dios. ¿Quién es ese hombre? Abraham, linaje escogido. Y él le dice, mire, ustedes son linaje escogido. Porque venían de la descendencia de Abraham y ellos se sentían orgullosos. Y aunque era un orgullo que no era bueno el que ellos tenían, hermano. Pero yo quiero decirle a la iglesia, hermano, nosotros debemos de sentirnos satisfechos de ser cristianos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Debemos de sentirnos satisfechos, debemos de sentirnos privilegiados, hermano, de que somos el pueblo de Dios, que hemos sido escogidos, aleluya, por Jesucristo, aleluya. Dice Jesucristo escribiendo en el Evangelio de Juan, que dice que vosotros, le dice a la iglesia, ustedes no me escogieron a mí. Si no, dice Jesús, que yo los escogí a ustedes, aleluya. ¿Cuántos levantan su mano y le quieren dar gracias a Dios? Señor, gracias, porque tú me escogiste a mí, aleluya. Me escogiste a mí. Y me has puesto, dice el Señor, para que lleven fruto y para que vuestro fruto, ¿qué? Permanezca, aleluya. Gloria al Señor. Dios quiere que nosotros fructifiquemos, hermano, en Él. Y Él ha dado las herramientas, Él ha dado lo que necesitamos, hermano. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que nos permite hacer las obras buenas del Señor, ¿verdad? Así que somos escogidos del Señor, hermano. Y somos también, hermano, un real sacerdocio. Y casi me voy a enfocar en ese punto, porque la iglesia, hermano, tenemos la salvación, hermano, que es el don más grande, pero Dios, hermano, nos ha hecho sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo, y aquí en la tierra Dios nos ha dado ministerio. Amén. Aleluya, diga, Dios me ha dado ministerio, aleluya. Ministerio quiere decir, hermano, que Dios te ha llamado a servir, amén. Ministerio es sinónimo de servir, aleluya. Dios te ha dado ministerio. Pero aquí el apóstol hace una reseña bien especial. Dos cosas bien importantes que la iglesia tenemos, ¿verdad? Tenemos un real
sacerdocio. Somos de la realeza, porque nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, aleluya, ¿son quienes? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted y yo somos ¿qué? Hijos de un rey, amén, aleluya. Somos real sacerdocio, o sea, somos, además de ser hijos de un rey, somos sacerdotes en la presencia de nuestro Dios, aleluya. Sacerdotes, hermanos, que Dios nos ha autorizado, que Dios nos ha empoderado, que Dios nos ha dado sabiduría, que Dios ha hecho resplandecer su luz, hermanos, en nosotros. Y ha puesto en nosotros palabras de vida, aleluya, para llevar un mensaje vivo y poderoso a nuestra comunidad, aleluya, gloria al Señor. Es que quiero hablar del sacerdocio, porque usted, hermano, debe de entender que usted es un príncipe, una princesa del Señor, en la obra del Señor, en el reino de Dios. Hermanos, nosotros estamos en este mundo, aleluya, pero no pertenecemos al reino de las tinieblas de este mundo, aleluya. Diga usted, yo pertenezco al reino glorioso de la luz de Cristo, aleluya. Y allí, aleluya, me voy a mover. Y allí está mi poder, allí está mi fundamento, allí está mi área de acción, ¿verdad? Hacia afuera. Empoderados, hermanos, en el reino de Dios. Jesucristo dijo, el reino de Dios se ha acercado y está entre nosotros, y nosotros formamos parte del reino de Dios, hermano. Amén. Formamos parte del reino de Dios. Y quiero hablar de 3 áreas del sacerdocio, hermano. Porque Dios, hermano, usted quizás nunca había pensado en eso, ¿no? Porque uno dice el sacerdote, ¿no? Leemos en el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran escogidos de Dios, era una familia sacerdotal, ¿verdad? El primer sacerdote fue Aarón con sus hijos, ¿verdad? Y después, hermano, Dios escoge a la tribu de Leví para que sean siervos de él. No eran sacerdotes, hermano, pero los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Pero de ahí toda la tribu, hermano, eran siervos del Señor, servían en el santuario, había mucho trabajo que hacer. Eran escogidos de Dios para servir al Señor. Ahora nosotros somos, hermanos, escogidos del Señor para hacer el trabajo en la obra del Señor, aleluya. Esta mañana tuvimos las elecciones para el liderazgo de damas. Y yo quiero decirle a las damas que fueron electas, bueno, es la misma, nomás hubo un cambiecito de orden, de posiciones, pero son las mismas siervas que van a seguir sirviendo, y no solamente ellas, toda la iglesia, amén, toda la iglesia unidos, aleluya, sirviendo al Señor, porque Dios nos ha llamado, hermano, a eso. Se ha llamado a eso, a que nos sirvamos los unos a otros y que sirvamos a esta humanidad. Este mundo, hermano, necesita oír las buenas noticias que nosotros las iglesias tenemos, aleluya, que hay un Salvador, aleluya, y ese Salvador se llama Jesús. Que hay alguien que puede cambiar las vidas, aleluya, y ese es nuestro Señor Jesucristo, aleluya. La iglesia tenemos mucho que compartir con el mundo, y para eso nos ha dejado el Señor, hermano. En el versículo que leímos, él termina diciendo que el propósito, hermanos, de que Dios nos ha dado todo ese reconocimiento, que nos ha dado sacerdocio, que nos ha hecho una nación santa, ¿es para qué? ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable, aleluya. Para que anunciemos. El sacerdocio, hermano, tenía esa labor de enseñar. 3 funciones especiales tenía el sacerdote, hermano, que era, hermanos, interceder por el pueblo, o sea, él estar como en medio entre el pueblo y Dios, ¿verdad? En el tiempo del Antiguo Testamento. Eso era la función de ellos. Primero presentaban los sacrificios. La persona no podía ir directamente a ofrecer sacrificio a Dios como usted y yo lo hacemos, aleluya, porque por medio de Jesucristo ahora nosotros tenemos entrada, aleluya, tenemos entrada directa al trono de la gracia de Dios, aleluya, y llegar a Él y adorarle como lo hemos hecho esta mañana, y adorarle siempre, aleluya. En aquel entonces no, tenías que ir al sacerdote, tenías que presentarte, había ciertas ordenanzas. Tenías que llevar un becerro, ¿verdad? Tenías que llevar una ofrenda para presentar y tenías que entregársela al sacerdote. Y tú lo que hacías era nomás ponías la mano sobre el animal,
que ibas a ofrecer. ¿Verdad? Que él le venía siendo una ofrenda expiatoria. El sacerdote lo hacía, lo ofrecía y pedía que Dios fuera, que se agradara de su ofrenda. Y entonces la persona, ¿verdad?, recibía esa paz, hermano. Porque cuando tú estás, hermano, en una situación de que te das cuenta que has ofendido a Dios, hermano, no hay paz, no hay tranquilidad. Amén. Aleluya. Y había necesidad de reconciliarse con Dios. Amén. Y los hombres lo han hecho continuamente, hermano. Y nosotros debemos de hacerlo también continuamente, aleluya. Porque nosotros también, hermano, le fallamos a Dios. Le fallamos a Dios y tenemos que reconciliarnos con el Señor cada vez que usted se da cuenta, hermanos. El Espíritu Santo nos hace saber a nosotros, aleluya, si hemos hecho algo malo, si hemos dicho algo malo, si hemos tenido una mala actuación, si sencillamente hemos tenido malos pensamientos, lo que sea. El Espíritu Santo te hace sentir. ¿Y qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Vamos a obedecer la voz del Espíritu y decirle al Señor: Señor, perdóname. Perdóname, porque yo quiero mantener mis vestiduras blancas, aleluya. Quiero estar limpio de pecado, quiero estar limpio de culpa, quiero estar limpio con la sangre preciosa, aleluya, que tú derramaste, aleluya, porque esa es la que nos hace limpios. El sacerdote hacía esa función, pero además de eso, hermano, un papel importante de sacerdote era, hermano, enseñar la palabra del Señor, enseñarle al pueblo a ser temerosos de Dios. Era una función importante. Y quizás usted está diciendo: bueno, porque yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo no soy maestro, yo no soy un líder en la iglesia. Hermano, Dios te dice que tú eres un real sacerdocio en la obra del Señor, aleluya. Así es que tú, hermano, estás llamado a esa función sacerdotal, aleluya. ¿Cómo lo hacemos nosotros ahora en día? ¿Cómo lo hacemos, hermano? ¿Cuántos oran por la salvación de las almas, hermano? Aleluya. Estás haciendo un papel sacerdotal cuando tú oras, cuando tú intercedes, cuando tú clamas a Dios por misericordia para que el Señor, aleluya, quite la venda de aquellas personas que no pueden ver y puedan ver la luz de Cristo. La oración es escuchada en el trono de Dios, aleluya. Y Dios hace volver en sí a aquellas personas que no pueden entenderlo, aleluya. Pero se necesita intercesores. Y la iglesia debemos de ser ese pueblo sacerdotal que estamos intercediendo, aleluya. Pero también que estamos enseñando la palabra del Señor. ¿Verdad? Porque la intercesión es algo entre tú y Dios, en tu corazón y Dios, en tu espíritu y Dios. Pero de allí, hermano, tienes que sacar, ¿verdad?, de tu interior, de esa fuente que Dios hace que vibre, que brote en tu interior. Tienes que sacar palabras de aliento para aquellos que están perdidos, ¿verdad? Como iglesia, hermano, vamos a hacer ese trabajo. Vamos a ministrarle a las personas. Usted tiene personas que sabe que no son salvos y que sabe que están sufriendo situaciones por causa del pecado. Vamos a hablarle, hermano, del amor de Dios. Vamos a hablarle, hermano, de que Dios tiene una vida mejor que la persona está viviendo. ¿Cuántos saben eso, hermano? La vida que nosotros vivimos en Cristo es muchísimo mejor, aleluya, que la vida de una persona que no tiene Cristo. Y nosotros somos portadores de esa verdad. Así que nosotros somos sacerdotes, hermano, del Señor, ¿verdad? La iglesia en aquel entonces era realmente una posición especial y no muchos lo podían tener, pero ahora ese sacerdocio está entendido en toda la iglesia. Aleluya. Cada uno de nosotros, hermanos, hagamos esa labor sacerdotal de intercesión, de compartir la palabra, hermano, con amor. Una de las cosas que el sacerdote tenía y que de repente se les pasaba la mano era que el sacerdote tenía que ser muy misericordioso, muy compasivo, muy amoroso, hermano, con las debilidades del pueblo. Y a veces, hermano, el sacerdote se volvía tan compasivo que se volvía permisivo de lo pecaminoso. Y eso no agrada a Dios, hermano. Eso no agrada a Dios.
El sacerdocio, hermano, el sacerdocio tiene que ejercerse bajo ese patrón, ¿no?, de amor, de gracia, de misericordia, pero siempre hablando con la verdad, aleluya, y diciendo lo que es pecado, aleluya, pero Dios tiene poder, aleluya, para cambiar una vida pecaminosa. Porque el sacerdocio, hermano, tiene la principal misión, que es que nadie, hermano, se quede alejado de Dios, sino que todos, aleluya, se acerquen, aleluya, como un sacrificio vivo, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos, ¿verdad? Que cada uno se acerque como un sacrificio vivo, santo, agradable ante Dios, aleluya, que es nuestro culto racional. Pero una persona que no tiene a Cristo no puede dar un culto racional. Primero tiene que recibir la salvación por medio de Jesucristo y después, aleluya, ofrecer el sacrificio para nuestro Dios, como lo hacemos nosotros, aleluya, con ese gozo. Tenemos que hacerlo, hermano. En la epístola a Corintios, hermano, vamos a ir a 1 Corintios, 2 Corintios, capítulo 2. Quiero hablar del sacerdocio cristiano, hermano, que es el que nosotros estamos ejerciendo actualmente. 2 Corintios capítulo 5, versículos, vamos a leer del 17 en adelante. Y aquí el apóstol Pablo es el que escribe este pasaje. Y miren lo que escribe el apóstol a la iglesia. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa, hermanos? Nueva criatura es. Las cosas viejas, dígalo, pasaron. ¿Y qué pasó? He aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Eso es lo que ya hizo Cristo en nosotros. Pero mire lo que Dios espera después de eso. Y el versículo 18 dice: y todo esto, ¿de dónde proviene, hermanos? De Dios. Aleluya. Quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y nos dio, ¿qué, hermanos? El ministerio de la reconciliación. Aleluya. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Aleluya. Y ahora dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, ¿a quiénes? Al mundo entero, hermano. Al mundo entero, a través de usted. Aleluya, estaba reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, ¿qué nos encargó, hermano? Y nos encargó la palabra de la reconciliación. Aleluya, qué privilegio. Así que somos, dígalo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. El Señor nos salvó y nos ha entregado, hermanos, el ministerio sacerdotal, y nos ha entregado el ministerio de la reconciliación, aleluya. El mundo necesita reconciliarse con Dios. ¿Y quiénes van a ser, hermanos, que van a llevar el mensaje de reconciliación? La iglesia, hermano, la iglesia, tenemos que hacerlo. Y el apóstol dice aquí, él se ve, hermano, él se ve envuelto, porque él estaba envuelto en el ministerio. Y él se veía, hermano, que él hacía ese trabajo como si Dios rogase por medio de él, aleluya. Y yo le quiero decir a cada uno de los que estamos esta mañana y los que están viendo esta transmisión, Dios lo sigue haciendo, aleluya, de la misma manera. Dios sigue rogando por medio de cada uno de nosotros, hermanos, rogándole al mundo: reconcíliense con Dios, pónganse a cuenta con Dios, aleluya, porque hay tiempo todavía, aleluya, hay tiempo todavía, aleluya. La puerta no se ha cerrado, pero nosotros, la iglesia, tenemos que ejercer el ministerio sacerdotal y el ministerio de la reconciliación, diciéndole al mundo: reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios, pongámonos a cuentas con Dios, aleluya. Porque si no estamos a cuenta, hermanos, si no estamos a cuenta, nos quedaremos. Aleluya, porque Dios viene por una iglesia. ¿Cómo debe ser la iglesia por la que Él viene? Aleluya, santa, santa, santa. ¿Y cómo llegamos a ser santos, hermano? Primero por la salvación que Cristo nos da, pero después, hermano, viviendo en obediencia a la palabra del Señor, aleluya. Hay un caminar después de que tú recibes a Cristo. Ahora el Señor nos dice: sígueme.
Toma tu cruz, aleluya, y sígueme hasta el final, aleluya, viviendo en santidad para agradar a Dios. Aleluya. Es tremendo, hermano, esto que pasa con la iglesia. Hermano, empecémonos a vernos como esos mensajeros de Dios que Dios está usando para hablar a través de nosotros, como si Él mismo lo estuviera haciendo. Y vamos a ver, hermanos, cómo Dios empieza a hacer cosas especiales por medio de ti, hermano, por medio de ti, mamá, papá, hermano, hermana, joven, señorita, por medio de ustedes. Dios quiere tocar a este mundo. Yo estoy sintiendo, hermano, que ahora es tiempo. Los pastores que ya estamos ministrando, que levantemos, hermano, la juventud, hermano, como esos jóvenes que van a tomar la antorcha que ahora estamos teniendo nosotros en alto. Y yo le digo a los jóvenes, conságrense para el Señor, para que le sirvan a Dios, aleluya, como Dios merece, aleluya, con sinceridad, aleluya, con devoción, para que la iglesia, hermano, siga creciendo, siga creciendo, siga creciendo. Como decía mi hermano Pedro, nosotros, hermanos, sabemos que la venida de Cristo puede suceder en cualquier momento, pero vamos a trabajar cada día, aleluya, sirviendo al Señor, aleluya. Y el momento que Cristo aparezca, sabemos que nos vamos a reinar con Él por toda la eternidad, gloria a Dios. Estamos preparados, estemos preparados, vivamos para el Señor, aleluya. Quiero hablar del sacerdocio también, el sacerdocio familiar, hermanos. El sacerdocio familiar es importantísimo para que la obra del Señor, aleluya, siga avanzando. Papá y mamá, tú eres sacerdote en tu casa, de tu familia. Aleluya. Papá y mamá, tú eres sacerdote en tu casa, de tu familia. Y eso tiene un gran valor y un gran significado. Tú eres llamado, aleluya, a orar por tu familia. Tú eres llamado a instruir a tus hijos, aleluya, en el conocimiento de la palabra de Dios, aleluya. Debemos, como padres y madres de familia, hermanos, ejercer este sacerdocio familiar, ¿verdad? Haciéndolo de acuerdo a la palabra del Señor. El apóstol Pablo aconsejaba a los padres, aconsejaba a los jóvenes, a los hijos, porque es una familia, un grupo de personas, hermano, que nosotros somos padres y somos la autoridad. También nuestros hijos tienen, hermanos, el raciocinio y tienen a cierta edad, hermano, ya tienen esa bendición y ese privilegio que Dios le ha dado a todo ser humano de libre albedrío. Pero mientras ese momento no llega, los padres, hermanos, tenemos que estar velando por nuestros hijos. Aleluya, ¿se acuerdan de un ejemplo tremendo de aquel hombre que la Biblia lo declara que era un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal? ¿Quién era él, hermano? Job. Hermano, Job hacía una cosa. Job dice que cuando sus hijos, hermanos, crecieron, él presentaba sacrificio por sus hijos. Dice que cuando ellos celebraban sus cumpleaños, ¿verdad? Yo entiendo que se refiere a eso. Hacían sus banquetes ellos, eran ricos. Y probablemente decía, oh, mis hijos a lo mejor pecaron en esa fiesta. No sé qué hicieron allí. Pero Señor, aquí te traigo un sacrificio por mi hijo. Señor, si ellos pecaron, yo te pido que tengas misericordia, Señor, y que toques sus corazones y los limpies para que ellos te sirvan. Aleluya. Padre y madre, hagamos eso. Pero antes de eso, hermanos, cuando están nuestros hijos, eduquémoslos en el temor de Dios. Enseñémosles la palabra del Señor. Enseñémosles a amar a Dios. Enseñémosles a amar la casa de Dios. Aleluya. Que es bueno estar en la casa del Señor. Aleluya. Dígale a su hijo, nosotros somos pueblo de Dios. Y qué hermoso es estar en la casa de Dios como familia. Porque los niños, hermanos, en el mundo que vivimos están muy influenciados. Y a temprana edad empiezan a decir, no, mamá, no, papá, yo no quiero ir a la iglesia. Pero padres y madres, seamos firmes. Y mientras nuestros hijos todavía no estén, hermanos, fuera de nuestro control o fuera de nuestra dependencia o no tengan cierta edad, hermanos, nosotros animémonos y esforcémoslos a que sigan adelante. A que sigan adelante.
No seamos, hermanos, negligentes en esa participación sacerdotal con nuestros hijos. Si nuestro hijo a los 9, a los 10 años ya empieza a decir, no, yo no quiero ir, ya le da, bueno, quédate. No, hermano, no lo haga. Porque todavía el niño a esa edad no sabe tomar decisiones. Ya está entrando en ese tiempo donde él quiere libertades, hermano. Es normal. Pero nosotros todavía tenemos que ejercer nuestro papel sacerdotal, nuestro papel paterno y enseñarle. Es necesario, aleluya, que madures, que conozcas a Dios, que tengas una experiencia real con Dios. Papá y mamá, si tú tienes niños, pregúntale si ya aceptaron a Cristo. Yo siempre digo a los hermanos de escuela dominical, hagan el llamado a los niños en la escuela dominical. Porque desde los niños, aleluya, ellos pueden tener esa experiencia, aleluya, de la salvación por la fe en Cristo Jesús, aleluya. Y si tú sabes que tu hijo no lo ha hecho, hermano, ministrale y dile, es necesario que tú tomes esa decisión de aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, aleluya. Yo lo hice a la edad de 8 años y sentí, hermanos. Era un niño inocente, sin pecado, puedo decir. Pero sentí, hermano, que fue una experiencia hermosa. Sentí gozo, sentí paz, sentí felicidad. Y yo me acuerdo que acepté en una escuela dominical y el día lunes que fui a la escuela, hermano, yo le decía a todos mis compañeros que había aceptado a Cristo. Aleluya. Porque uno siente, hermano, esa experiencia de aceptar a Cristo es algo glorioso. Aleluya. Tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que guiar a nuestros hijos. Y la iglesia está colaborando con ustedes, papá y mamá. Aleluya. En la iglesia, hermanos, los maestros, el pastor, los líderes, estamos para apoyarlo, para que la iglesia crezca. Aleluya. La familia se mantenga unida sirviendo al Señor. El sacerdocio en la familia es importante. Que yo en mi casa, como decía Josué, aleluya, serviremos a Jehová, aleluya. Dígalo usted, yo en mi casa serviremos a Jehová, aleluya. Él se merece eso. Aleluya. El sacerdocio demanda de nosotros, hermanos, santificación. Santificación. Y hermanos, ya hemos sido santificados. Yo quiero decirle, ya hemos sido santificados. Todo lo que tenemos que hacer es perseverar, hermanos, con nuestro corazón limpio, con nuestro corazón apegado al Señor Jesús. Dejando, hermanos, que esa sangre que no deja de fluir, aleluya, esté continuamente circulando en nuestro ser, aleluya. Cristo vive en mí, ¿cuántos lo pueden decir? Cristo vive en mí, aleluya. Y por eso yo puedo vivir una vida que agrada al Señor, porque no lo hago en mi fuerza. No lo hago con mi propia voluntad. Sí, le entrego mi voluntad al Señor, pero Él, aleluya, me empodera con un poder sobrenatural, aleluya, que se llama el poder del Espíritu Santo, aleluya. Y ahora la palabra del Señor por medio del apóstol Pedro dice, Él nos ha dado, hermanos, a nosotros una naturaleza divina. Divina. Seguimos siendo personas y tenemos la naturaleza natural, humana, pero nosotros poseemos la naturaleza de Cristo. Y eso es que hemos recibido, hermano, el sello del Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Aleluya. Y por eso el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces la iglesia vamos a ejercer un ministerio, hermano, que alabe al Señor. Un ministerio que glorifique al Señor, aleluya. Y que podamos, aleluya, hacerlo como Él dice. Vamos a ir avanzando, hermano, y vamos a ir a Hebreos en el capítulo 10. Quiero que veamos aquí la manera de un sacerdocio que agrada al Señor, aleluya. Él nos explica aquí, el apóstol, cómo debemos de presentarnos al Señor. Hebreos capítulo 10, vamos al versículo 19 al 22. Aleluya. Versículo 19 al 22 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿a dónde, hermanos? Al lugar santísimo. ¿Por qué, hermano? Por la sangre de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Por la sangre de Jesucristo.
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, mire cómo dice la palabra del Señor, acerquémonos con corazón, dígalo, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, aleluya, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, aleluya, gloria al Señor. Hermanos, la palabra es clara y nos hace ver, hermanos, que la obra de Cristo está completa en nosotros. Aleluya. Pero Él entonces nos dice, nosotros ya tenemos acceso por medio de Jesucristo, ¿verdad? Por medio de la renovación, por medio de la purificación, por medio de la sangre de Cristo, por medio del lavamiento en el agua viva y por medio de la palabra. Ahora dice, acerquémonos a Dios con corazón sincero. Hermano, Dios quiere una iglesia sincera, ¿verdad? Una iglesia que tiene el deseo de agradarle a Él. Que tenemos, hermano, el llamado y el sentir. Yo quiero hacer la voluntad de mi Dios, de mi Señor, aleluya. Yo quiero vivir rectamente porque quiero que Dios me use. Si tú quieres que Dios te use, hermano, tienes que consagrarte al Señor. Tienes que vivir una vida recta, una vida temerosa de Dios, una vida, hermano, donde te congregas, no dejas de congregarte por cualquier cosa, sino que tu deseo es, hermano, estar siempre caminando con el Señor. Aquí voy, Señor, te seguiré, te seguiré. ¿Cuánto le quieren decir al Señor? Te seguiré, Señor, donde tú me guíes. Aleluya, te seguiré todos los días de mi vida y viviré para ti. Yo quiero, Señor, que me uses. Yo quiero que me uses, Señor, para libertar a muchos cautivos. Yo quiero que me uses, Señor, allí alrededor en el área de trabajo. Yo quiero que me uses, Señor, para ganar a mi familia, que quizás cuando mis niños estaban creciendo, yo no era salvo y mis hijos crecieron sin el temor tuyo. Ahora yo les voy a compartir esta gran experiencia de la salvación porque quiero que ellos sean salvos. Aleluya. Hermanos, somos ministros del Señor, aleluya. Y Dios te ha dado un ministerio sacerdotal. Hay que ejercerlo, hermano, hay que ejercerlo en el amor del Señor. Aleluya. Quiero leer, hermano, el último versículo para cerrar. Gloria al Señor. Allí en 1 Corintios, hermanos, en el capítulo 7. En 2 Corintios 7, hermanos, 2 Corintios 7. El apóstol hace esta declaración. Y para que lo entendamos, vamos a leer, hermanos, desde antes. Vamos a leer en el 14, Corintios 6, del 16 al 7:1. Y aquí el apóstol está hablando también de lo que estamos hablando, hermano. Y dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, gloria al Señor. Por lo cual, dice la palabra del Señor, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y acá el apóstol dice esto, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Ahí, hermanos, está la clave. Nosotros, hermanos, no es que nos vamos a dejar de relacionar con las personas del mundo, pero no nos vamos a contaminar. ¿Usted entiende eso? Aquí estamos, hermano, y vivimos en un mundo pecaminoso, en medio de una generación maligna y perversa. Pero tú como cristiano, hermano, eres la luz en medio de ese mundo.
Y tú no te vas a contaminar con ellos, pero tú sí vas a lograr, hermano, por medio de mantenerte en el temor de Dios y en obediencia a la palabra del Señor. ¿Qué va a pasar? Vas a lograr que esas personas que están en el mundo sin Dios y sin esperanza puedan conocer, aleluya, al Dios que los ama, al Dios que tiene, aleluya, cosas especiales para ellos. Hermanos, que Dios nos siga ministrando por medio de su palabra y nosotros sigamos desarrollando el ministerio que Dios nos ha entregado, hermanos, de compartir las buenas nuevas del evangelio a aquellas personas. Hagámoslo con fe, hagámoslo con buen entendimiento y hagámoslo en el temor de Dios. Dios está usando a su iglesia, hermanos. Dios los va a usar a ustedes, hermanos, para que ustedes puedan reflejar la gloria de Jehová y que el poder de Dios se siga manifestando ahora en este tiempo a favor de este mundo que está perdido. Aleluya. Yo quiero concluir, hermanos, diciéndoles, no rechacemos, hermanos, esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y disfrutémosla, hermanos, caminando con Dios en obediencia a Él. Caminando con Él, hermanos, cada día en rectitud de corazón y en paz los unos con los otros. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, permanezca en nuestros corazones, aleluya. Que Dios les bendiga, hermanos, y gocémonos en la presencia del Señor. Cristo viene pronto, aleluya, y esperamos su venida.